Yo quisiera señalar algo de un documento que obtuve acá de Perú, muy actualizado, y que voy a dar lectura a él, y que dice relación que durante el 2010 mejores precios de minerales fortalecerá el crecimiento de la República del Perú. Recordemos que ya lo habíamos señalado, Perú viene de un crecimiento de un 8.4% anual, es decir, el país que más creció en América Latina, indiscutiblemente, y tuvo una inflación del 2.2, que también es una inflación bajísima. Entonces, aquí por lo menos podríamos decir, desde el punto de vista macro, hay cosas que se están haciendo bien. Que si hay cosas que mejorar, qué duda cabe. Yo creo que todos tenemos que mejorar, ¿no es cierto?, en el concierto internacional. Y les leo, el Departamento de Estudios Económicos del Banco Scotiabank Bank prevé que los mejores precios de los minerales en el mercado internacional fortalecerán el crecimiento aún más de la República del Perú para el año fiscal 2010, que no lo tenemos cerrado. Ojo con eso, por favor. Es decir, no tenemos todos los valores sobre la mesa porque tenemos que recaudar, tenemos que recuperar, tenemos que capturar la información de la gran, mediana, pequeña minería, cuestión que no es fácil poder tabularla, sistematizarla y entregarla a los organismos pertinentes en esta materia. Los países productores de commodity son los más sólidos en términos de crecimiento equilibrado. Y había por ahí un especulador que había dicho lo contrario. Pero por favor, si hoy día, cuando nosotros estamos exportando, ¿qué es lo que sabe Perú? ¿Qué es lo que saben muchos países? Oiga, ¿sabe? Mire, démosle valor agregado a los productos, porque si nosotros le entregamos valor agregado a los productos, nosotros nos van a pegar, nos van a cancelar, nos van a pagar más. A eso se refiere. Por lo tanto, tenemos en términos de crecimiento equilibrado y sostenible, indicó el gerente del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank Bank, Guillermo Arve. Me parece interesante esta opinión porque estamos hablando ante una opinión técnica, muy objetiva, a la cual nos hacemos cargo. Estos países incluyen economías desarrolladas como el caso de Australia, el caso de Canadá, y economías emergentes como el caso de Brasil, Perú, Chile, y de hecho buena parte de América Latina también en la misma línea. Explicó que los mencionados países se están beneficiando, ¿no es cierto?, de algo atípico para los periodos de crisis mundial. Precios altos de los recursos naturales, que fue lo que nosotros explicamos en su oportunidad, ¿no es cierto?, en la cual lamentablemente hubo sí un efecto gatillador no muy positivo desde el punto de vista de que la crisis inmediatamente el país, ¿qué es lo que hace? Detiene cartera de proyectos sociales en el ámbito de la inversión social y en el ámbito del gasto social. Y tiene otros proyectos privados, ¿no es cierto?, en curso, pero como las tasas están muy altas, yo no puedo endeudarme porque las tasas están allí muy altas y estamos a la espera de eso. Pero a pesar de esto, hay países que manejaron dijéramos, la situación del crecimiento y salieron más rápido en los órdenes de intensidad que le llamamos, ¿no es cierto? Y en consecuencia, el caso de estos países asiáticos, 3 países asiáticos que hemos nombrado, ¿no es cierto?, recuperaron prontamente ya en el año 2009 y con valores muy atractivos, ¿no es cierto?, en esa línea. Además, el exceso de liquidez, que significa activo circulante partido por el pasivo circulante mayor que 1, significa que tengo dinero para poder pagar lo que hoy día me endeudo. Hoy, que no era lo mismo que le pasaba en el caso de Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, dada esas condiciones, ¿no es cierto?, el exceso de liquidez en el mundo, dadas las políticas monetarias también, el tema de las paridades, que lo explicamos en su oportunidad, y la política expansiva de gran parte del orden, permitió, y por ese elemento favorece, ¿no es cierto?, el poder revertir algunos fenómenos que se habrían dado en su oportunidad gatillado el segundo trimestre del año 2007. Ahora estamos hablando con la información casi total, podría decir yo, respecto al año fiscal 2010. Mientras tanto, Perú es un beneficiario, ¿no es cierto?, de una coyuntura muy particular de precios de los metales que fortalecerá nuestra base para el crecimiento, señaló el reporte semanal del Scotiabank Bank. Asimismo, dijo que la industria mundial da un soporte a los precios de los metales y promete limitar en magnitud y en tiempo un potencial declive de los mercados una vez que desaparezcan los capitales especulativos debido al exceso de liquidez mundial.
En consecuencia, en cuanto a los países emergentes, las economías emergentes en general, es acá en donde se está ocurriendo, ¿no es cierto?, la industrialización, esta demanda por construir, ¿no es cierto?, y por hacer obras, la cual constituye probablemente el mayor cambio estructural, no contingencial, es decir, en la política pública nacional de un país. Y obviamente mirado desde la perspectiva global en la revolución industrial europea, entre otros aspectos que se suelen comentar. Pero al igual que hace 2 siglos atrás, el proceso no es homogéneo entre países ni estable en el tiempo, y también lo hemos señalado desde la perspectiva que las intensidades de desarrollo han sido distintas, la manera como salimos de la subprime también fue distinta y las políticas públicas que cada país tomó también fue distinto. Y en esta línea, ¿no es cierto?, varios países, incluyendo China, vienen generando riesgos internos con consecuencias impredecibles, pero ojo, aquí hay que tener claro la última información que está entregando el mercado. Está diciendo China del 12% proyectado estaría creciendo un 8%, pero sigue arrastrando al mundo, o mejor dicho, empujando al mundo al desarrollo. Es lo mismo con el caso de, vuelvo a reiterar, con el caso particularmente de la India, que tiene mucho que aportar y decir como segunda potencia en términos de recursos, ¿no es cierto?, la cantidad de personas que allí viven. Lo mismo con el caso de Australia, que también es muy importante. Grecia nos preocupa, Italia nos preocupa, el caso de España, que duda cabe, con más de un 20% de tasas de paro, 23 para ser más preciso, evidentemente, y el contagio en Italia nos preocupa de esa perspectiva. Imagínense los países nórdicos, tenemos el caso de Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca, 4 países nórdicos que también de alguna manera vieron mermado su crecimiento, pero siguieron creciendo, pero no al ritmo proyectado. Pero al igual, y en esta línea, ¿no es cierto?, este señor señala de que hasta ahora el rebrote económico en los países desarrollados es el reflejo del estímulo fiscal y, bueno, lo que hemos estado conversando aquí, las reglas claras. Las reglas claras significa, ¿no es cierto?, que los países se paran frente al inversionista privado y le dicen, este es mi código de minería, este es mi marco jurídico, esta es la forma como nosotros nos planteamos, y en consecuencia, cuando yo le doy esa tranquilidad al inversionista, le muestro buenas tendencias, no discriminación, democracia, transparencia, distribución equitativa, en fin, una serie de materias que el inversionista está tomando, ¿no es cierto?, a la hora de ir invirtiendo. Llama la atención que si en Perú se ha estado invirtiendo, no es porque tenga recursos importantes, es porque también el conjunto societal le ha dado la garantía para que allí ocurran las inversiones. El crecimiento de la economía desarrollada, en particular en el caso de Estados Unidos, que como ustedes bien saben está un poco estancada, creciendo 2%, creciendo 2.3%. Hay mucho que tiene que apostar Estados Unidos. Estados Unidos, lo hemos dicho reiteradamente, presenta un endeudamiento del 90% del Producto Interno Bruto. Esa situación hoy día Barack Obama en la mañana habló en su país y justamente va a aplicar una política de impuestos a las personas que ganan sobre $200,000, es decir, a las personas que tienen un alto nivel de ingreso anual, y justamente por la vía de los impuestos. Y obviamente con la connotación, dijéramos, del punto de vista social que esto implica. Entonces, yo quisiera señalarles en esto, cuando a uno le preguntan, mira, si uno quiere mostrar una solidez macro, porque esto redunda, ¿no es cierto?, en la economía de minerales, desde el punto de vista de lo que yo venda, cómo lo vendo y a quién se lo vendo, y si soy capaz de diversificar esta oferta de productos de tal manera de no ser un mono exportador, es decir, de no estar débil ante una demanda. Evidentemente que los países exitosos, lo mismo en el caso de los países nórdicos, vuelvo a reiterar, Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca, ellos también basaron sus economías en recursos primarios, le dieron valor agregado, ojo con eso que digo, por favor, le dieron valor agregado, diversificaron la oferta y finalmente esto se tradujo, ¿no es cierto?, en que los países que he nombrado, los 4 anteriores, son hoy día países desarrollados. Y ojo, son países con
con 5 millones de habitantes, 8 millones de habitantes, Suecia tiene 9 millones de habitantes, Noruega tiene 7 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de países en términos de personas pequeños, pero altamente productivos, ¿no es cierto? Y con presencia en el concierto internacional y desarrollados. Estos países que he nombrado tienen un alto índice de desarrollo humano, ¿no es cierto? Y que está basado en 3 grandes características. El crecimiento económico, el tema que tiene que ver con la salud, cuando hablamos de la salud, la esperanza de vida, la morbilidad, la mortalidad, ¿no es cierto?, en la salud primaria, secundaria y terciaria, y los niveles de educación de las personas, ¿no es cierto?, en su formación primaria, secundaria y también terciaria. Estos 3 componentes ponderados nos dan lo que se llama el índice de desarrollo humano, que fluctúa entre 0 y 1, y que para el caso Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca figura, ¿no es cierto?, como uno de los que están, curiosamente, si uno revisa, siempre ellos figuran entre los 10 países mejores del mundo, codeándose con Estados Unidos, etc. Fíjense que quisiera también señalar que en Noruega es el país que más impuestos se paga en el mundo. Se paga el 43%. No hay país que pague más impuestos que Noruega. Y eso es muy interesante porque, y el noruego no discute eso. Y Suecia también la sigue en esa línea. Es decir, que el impuesto que se está pagando, que duele como yo lo pago en impuesto de primera categoría, en impuesto de segunda categoría, sin embargo, va directamente en lo que esperan, ¿no es cierto?, y prometen los estados y que son en obras sociales. Y dar las condiciones para que el privado, la razón de ser de lo que estamos conversando en economía y minerales, le demos los conocimientos, le orientemos en términos de cómo deberíamos invertir, ¿no es cierto?, para poder potenciar el desarrollo del país y particularmente, si yo soy empresario, cómo podemos potenciar el desarrollo de la empresa, buscar un mejor EBITDA, buscar una mejor rentabilidad, etc. Claro que sería también importante volver a repetir algo que ya lo habríamos señalado con respecto a una situación histórica completa que yo tengo acá con respecto a el tema del cobre, el oro, el zinc, la plata, el plomo y el estaño. En la mayoría, ¿no es cierto?, en dólares, centavos de dólar la libra. Bueno, obviamente en el caso de la plata, ¿no es cierto?, dólares la onza Troy. Lo mismo que en el caso del oro, dólares la onza Troy. Y nosotros podríamos ir aquí viendo una tendencia que perfectamente la podemos graficar, pero como dato objetivo anual, estos son valores nominales, valores de cada año. Entonces, mientras en el año 1995 teníamos el precio del cobre a valor promedio cerrado de 133.18 centavos de dólar la libra, en el oro se explicaba en 384.52 dólares la onza Troy. El zinc en 46.78 centavos de dólar la libra, la plata 5.19 dólares la onza Troy, el plomo en 28.62 centavos de dólar la libra y el estaño en 281.82 centavos de dólar la libra. Aquí uno puede observar, ¿no es cierto?, los precios muy asociados, por supuesto, al fenómeno de escasez. Mientras el recurso es más escaso, tiende a ser más caro. Y los precios, insisto nuevamente, en valores de la bolsa de Londres, en la bolsa, ¿no es cierto?, de Shanghái o en la bolsa de New York, que son las 3 principales bolsas donde se están cotizando diariamente en 4 o 5 más oportunidades los commodities, lo mismo que la situación de las monedas y las paridades monetarias. Uno podría ahí revisar, si ustedes observan en el caso del año 1996, 1997, 98, 1999 y nos detenemos en el año 2000, donde hay una caída importante, ¿no es cierto?, de 82.24 centavos de dólar la libra. Venimos saliendo, de alguna manera podríamos señalar, ¿no es cierto?, de la situación de la crisis asiática, en cierto modo. El oro expresa un valor también más bajo lo esperable, en 279.37 dólares la onza Troy. El zinc en 51.16 centavos de dólar la libra. La plata en 5 dólares la onza Troy, ¿no es cierto? El plomo lo observamos en 20.59 centavos de dólar la libra.
y finalmente el estaño en 246.57 centavos de dólar la libra. Y podemos observar, no hay una especie tan así como uno podría decir tan volátil, pero sí hay algunos cambios sustantivos que a uno le permite, por lo menos cuando uno hace una serie proyectiva y como tengo una riqueza de información superior a 10 años, me sirve de base. Sería muy grosero que uno tomase la información que tiene histórica y la proyecta a futuro porque el escenario internacional ha cambiado. Hay países hoy día que aparecen mejor en el ranking y estos países están diciendo, sabe, mire, yo estoy creciendo en altura. Es decir, hay un crecimiento, ¿no es cierto?, del tipo vertical. Eso significa, estoy construyendo rascacielos, estoy construyendo carreteras, estoy teniendo nuevos medios de transporte y para qué decir en TICs, que son las tecnologías de información y comunicación. Y entonces aquí tenemos para los diferentes meses del año fiscal 2010, ¿no es cierto?, y cómo vamos viendo lo que allí va ocurriendo. Y si uno mira, por ejemplo, el primer mes del año 2010, 335.11 centavos de dólar la libra de cobre y tenemos 1.117 dólares la onza Troy para el caso del cobre, para el caso del oro, perdón. En el caso del zinc, centavos de dólar la libra con 110.45. Para el caso de la plata, 5 en dólares por onza Troy de 17.74. Para el caso del plomo, en centavos de dólar la libra en 107.38. Y finalmente el estaño en centavos de dólar la libra. Observen ustedes si uno avanza inmediatamente al mes de diciembre y podemos ver que los precios groseramente se han mostrado muy positivos. Y esto no ha sido al azar, esto no ha sido un asunto de naturaleza aleatoria, sino que hay una lógica que responde a que el precio de los minerales se eleve y que es mucho más que oferta y demanda, que tiene que ver con los niveles de stock, con las semanas de almacenamiento de los productos, ¿no es cierto?, en las transacciones de estas tres grandes bolsas y por otra parte, ¿no es cierto?, tiene que ver también con un consumo en los planes inversionales de los estados de algunos países desarrollados y otras economías emergentes que están demandando commodity en volúmenes bastante interesantes donde la humanidad se está replanteando el tema y está viendo de qué manera se realizan nuevos catastros, nuevas exploraciones para poder responder a las demandas crecientes en el tiempo. Y es así como llegamos en diciembre a cerrar con un 405.15, o sea, 4 dólares la libra, o lo mismo que 405 centavos de dólar la libra para el caso del cobre. En el caso del oro, lo estamos viendo a 1.396 dólares la onza Troy. Estamos con 102.16 centavos de dólar la libra para el zinc. La plata en dólares por onza Troy lo hace a 29.19. El plomo en centavos de dólar la libra lo hace 107.05. Y finalmente lo que tiene relación con el estaño en centavos de dólar la libra lo hace a 1.167. Vean ustedes, el caso del estaño ha sido definitivamente grosero. Aquí hemos ido viendo en general, podríamos observar una tendencia alcista en el precio de esto. Y yo mostraba en una lámina en el día de ayer, en dos oportunidades, repetía esa lámina en la cual veíamos el comportamiento de diversos minerales y cómo experimentaban cambios sustantivos, ¿no es cierto? Y que son los mismos que están acá, como todos los que están aquí experimentaron cambios groseros de un año con respecto al otro. Y es así como el cobre experimentó un 50% en su valor y el estaño lo hizo en un 24% en su valor. Es decir, francamente, estamos en un crecimiento, ¿no es cierto?, notable, destacable, una vez que hemos salido de la crisis, ¿no es cierto?, y miramos el futuro, proyectamos el futuro y estamos viendo un escenario favorable para la industria y particularmente para nuestra minería. Yo creo que esto era necesario comentarlo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de las cotizaciones, como algo muy actualizado. Poder traer series del año 2000, del año 1995 al año 2010, realmente refleja aquí una información bastante consistente, bastante sólida, y por favor, estamos hablando de información mundial, con los precios como corresponde, ¿no es cierto?,
precios que son lo que son y que están reflejando, ¿no es cierto?, los momentos históricos que hemos ido pasando en la historia de la humanidad para el consumo de esta situación. Si uno lo viera rápidamente en una gráfica, aquí hay comportamientos, ¿no es cierto?, de las pastas, pero obviamente desde el punto de vista ingenieril, ya habiendo visto la lámina anterior, uno ya podía ver una tendencia en lo que es a nivel netamente anual o bien en un conjunto, en un periodo que en este caso del año 1995 al año 2010 muestra claramente, ¿no es cierto?, unos crecimientos muy notables, y aquí tenemos el caso del cobre, ¿no es cierto?, zinc, plomo, oro y plata, pero pudiendo haber graficado todos los minerales, ¿no es cierto? Ahora, lo interesante es que estas son fotos tomadas de la bolsa y por eso que aparecen con esas líneas segmentadas, ¿no es cierto?, y que son fotografías tomadas en tiempo real. Es decir, lo que hoy día me está arrojando la bolsa COMEX en el caso de New York, en el caso de Londres o en el caso de Shanghái. Ahí tenemos 3 bolsas donde prácticamente se está transando toda esta batería de recursos de commodity. Entonces, vuelvo a insistir, aquí lo importante es que hemos hablado de una historia de cómo se han ido comportando los recursos en el tiempo. Ahora, el tema es esto mismo lo vamos a tener a futuro. Nadie hoy día podría decirlo de una manera completamente asertiva, completamente seria, profesionalizada, de que estos van a ser los precios de futuro, porque tenemos que ver las conductas de los estados. Es impresionante cómo la política fiscal, la política pública, los gobernantes, el gabinete que acompaña al presidente o al primer ministro o al reinado, ¿no es cierto?, de la política que ellos están diseñando, o que se está discutiendo en cada país, o que se ha discutido, o que se está implementando, ¿no es cierto?, es la más coherente y persistente para un país, para mostrar solidez y para mostrar visión de futuro. Fíjense ustedes que hoy día los países de Europa, cuando usted le pregunta el desarrollo de Estocolmo a Suecia, le va a decir la información que tiene proyectada al año 2020. Fíjese bien, al año 2020 e incluso un poco más. Es decir, podríamos pensar en Estocolmo cómo hacer el crecimiento de un verdadero pulpo bajo la tierra, que es el caso del metro en Estocolmo muy conocido. Cómo el metro en Estocolmo puede llegar a cualquier punto de la ciudad. Estamos hablando de una ciudad que tiene alrededor cercana a los 5 millones de habitantes, en un país que tiene 9 millones de habitantes y que está en el 5º lugar del mundo con respecto al índice de desarrollo humano. Entonces, tiene sentido esto porque estamos diciendo, ¿no es cierto?, que hay allí una buena política pública, hay una buena recaudación, pero por sobre todo, ¿no es cierto?, se le está sacando partido a los bienes primarios y obviamente a los servicios y a todos los bienes que sean, que estén en esa conjugación. Entonces, en síntesis, la apuesta al desarrollo es, o sea, finalmente, que las calidades de vida se vean traducidas en menores costos para las personas. Menores costos de transporte, menores costos de vivienda, menores costos de salud, menores costos de armar una empresa el día de mañana, menores cantidades de días para constituir una empresa, no discriminación con el privado, tasas asequibles que me permita a mí comprarme una vivienda, que me permita comprar un terreno, que me permita endeudar en el largo plazo, 20 años sin duda alguna, hasta 30 años para el tema inmobiliario, ¿no es cierto?, a una tasa que me resulte atractiva y que no termine pagando 3 o 4 valores de casa, sino que la idea es que sea alrededor del 50% de la propiedad que termine pagando, que sería como el ideal. Es decir, manejo de tasas razonable y esto mismo manejado a nivel de Estado.